Ok, buenos días, queridos hermanos, Dios les bendiga. Vamos a ir, por favor, a la carta a los romanos. Carta a los romanos en el capítulo 2. Capítulo 2, vamos a leer desde el verso 11 al verso 16. Dice así la palabra de Dios: porque no hay acepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Amén. Hoy vamos a estudiar o a escudriñar este texto bíblico de Romanos de una manera exegética. Siempre lo he dicho los estudiosos de la palabra dicen que la carta a los romanos es como la columna vertebral del evangelio. Si nosotros logramos entender la carta a los romanos, les aseguro, bajo la autoridad de la palabra de Dios, que vamos a tener perfecta claridad de lo que es una sana doctrina y de lo que consiste verdaderamente el evangelio. Por eso les invito para que estudiemos a profundidad esta carta a los romanos. Hoy vamos a estudiar este texto bíblico que acabamos de leer. Vamos a comenzar a escudriñarlo desde el verso 11, por favor. Dice: porque no hay acepción de personas para con Dios. Esa palabra acepción significa favorecer a alguien o beneficiar a alguien o inclinarse a favor de alguien. Aquí la Biblia nos dice que Dios no tiene inclinación a favor de nadie, porque para Dios todos somos iguales. Delante de Dios, repito, todos, pobres, ricos, bonitos, feos, negros, blancos, sean de estrato 1, 2, 3, 4, 5, 6, todos delante de Dios somos iguales. Él dice que no se inclina a favor de nadie, no hace acepción de personas. La mejor imagen que podemos nosotros tener para entender este concepto es tal vez la efigie que existe y que todos tal vez conocemos y que representa la justicia. ¿Recuerdan? Que es una mujer con una balanza y con una venda en sus ojos. Esa imagen representa o simboliza la ley, la justicia. No importa, y esa imagen de esa mujer con los ojos vendados significa que la justicia es ciega, que la justicia no debe mirar a quien hace justicia, que la justicia debe ser para todos, sin importar que sea el hijo del presidente, que sea de estrato 6, de estrato 1, no importa de qué familia sea, cuánto dinero posea, no.
Significa que la ley es la ley, la justicia es la justicia y debe aplicarse a todos sin importar quién sea. No se debe mirar a quién se aplica la justicia. Esa es la razón de la justicia, ¿verdad? Ahora, yo sé que sobre todo en nuestro país, todo parece indicar que como que a esa mujer le han corrido un poquito la venda y está mirando de reojo a ver a quién le aplica la justicia. Pero esta es la justicia de los hombres. La justicia de Dios dice que es sin acepción de personas. Dios sí no mira a quién, sino que Él es su justicia. Y está aplicando, Dios aplica la justicia sin mirar la condición de la persona, sin mirar el estrato, sin mirar su cuenta bancaria, si es famosa, si no es famosa, si tiene poder, si no tiene poder. Recuerden, Dios no mira eso. Dios no hace, dice su palabra, acepción de personas. Esta palabra, ahí donde dice sin acepción, entonces recordemos, significa sin favorecer a nadie en absoluto. Porque la justicia de Dios sí no necesita taparse los ojos, porque Dios es absolutamente justo y da a cada quien lo que se merece, lo que es justo. Ahora, en el caso del creyente, en el caso del Hijo de Dios, en el caso de aquel que haya depositado su confianza en Jesús, que haya recibido como su único y suficiente Salvador, entonces nuestros pecados ya han sido juzgados y condenados en la cruz. Y la justicia que Dios demandaba por el pecado fue satisfecha en Cristo. Esa es la diferencia. Nosotros, los que creemos, los que confiamos en Cristo, somos, dice la Biblia, nuevas criaturas. Somos nacidos de nuevo. Así que la justicia para nosotros se aplica, dice la Biblia, en Cristo. En Cristo fuimos justificados y somos declarados libres de pecado. Somos declarados justificados, somos declarados inocentes por Dios. Y Dios es la máxima autoridad en justicia. Así que si Dios nos declara inocentes, la pregunta es, ¿quién nos puede acusar? Nadie, ¿verdad? Nadie, porque Él es la máxima autoridad. Ahora, la Biblia enseña que los creyentes sí vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo, pero no para ser condenados, sino para recibir allí unos premios, unas condecoraciones tal vez, por lo que hayamos hecho mientras estamos aquí en la tierra. Repito, no para ser juzgados y condenados, sino para recibir unos galardones por lo bueno o por lo malo que hayamos hecho. Así que todo el bien que nosotros podamos haber hecho y no lo hicimos, nos es contado como pecado y vamos a perder galardones y nos vamos a llevar tal vez una desagradable sorpresa, porque muchos tal vez se han conformado con la salvación y nada más, porque es verdad, es cierto que muchos se salvarán del infierno, por supuesto, pero mis hermanos, recuerden que la Biblia nos enseña que va a haber unas recompensas en el cielo por lo que hicimos o por lo que no hicimos o por lo que dejamos de hacer. Amén. Vamos a estudiar el verso 12, Romanos 2:12. Dice, porque todos los que sin ley han pecado. Ahora, aquí la ley representan, o la podemos representar como los 10 mandamientos. Recuerden que la ley vino por Moisés. Antes de Moisés no existía la ley.
Es decir, antes de Moisés no estaba escrito que robar era pecado, que odiar era pecado, que mentir era pecado. No estaba escrito. No había ley, no existía la ley. No se sabía nada de la ley. Entonces, ¿qué pasaba? Dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, dice, por la ley serán juzgados. O sea, como quien dice, no hay excusa para nadie, ¿verdad? No hay excusa. Ahora, ¿por qué la Biblia dice que no hay excusa para nadie? Vamos a mirar por qué. En la carta de los Romanos, en el capítulo 1, en el verso 19 al verso 21, vamos a mirar por qué dice Dios que ningún hombre tiene excusa para conocer de Dios. Dice el verso 19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. De modo que el hombre no tiene excusa para no creer en Dios. Aquí el Señor o Dios nos dice, mis amigos y mis hermanos, pónganle sentido común. Muchas veces les he enseñado que gran parte de nuestra fe está basada no tanto en el conocimiento ni en el estudio, sino en el sentido común. Y aquí Dios nos dice, pónganle sentido común. Las cosas hechas, la creación, lo hermoso de la creación, lo hermoso del mundo, de la creación de Dios, esas cosas hablan por sí solas de que hay un creador, de que hay un diseñador. O sea, cuando vemos algo bonito, cuando vemos un carro bonito, cuando vemos una casa bonita, vemos una pintura hermosa, decimos, wow, qué hermosa, ¿verdad? ¿Quién la pintaría? ¿Quién la haría? No decimos, ¿de dónde saldría eso? ¿De dónde aparecería eso? ¿Verdad? Lo primero que llega a nuestra mente es, wow, alguien hizo eso, alguien diseñó eso. Y así nos dice Dios, cuando el hombre ve la creación por sentido común, dice, wow, ¿quién hizo esto? ¿Quién creó esto? Alguien diseñó esto, ¿verdad? Ahora, yo sé que pueden surgir muchas preguntas respecto a este tema. Algunos dicen, bueno, pero ¿qué puede pasar entonces con los indígenas, con los aborígenes, con los que no saben nada de la ley, con los que no saben nada de Dios? Nadie les ha hablado de la Biblia, nadie les ha hablado de Dios, nadie les ha hablado del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Qué puede pasar con ellos? ¿O qué pasará con ellos? ¿Será que se condenan? Mis hermanos, recuerden que hablamos que Dios es un Dios justo. Dios no es injusto. Si ellos se condenaran por eso, sería un Dios injusto, ¿cierto? Porque no tendrían la oportunidad, como si nadie les ha hablado de Dios, nadie les ha hablado de la Biblia. Pero la respuesta para eso también, mis hermanos, está en la palabra de Dios. En la Biblia encontramos las respuestas para todos los interrogantes del ser humano. No tenemos que ir donde Aristóteles, ni donde Sócrates, ni donde Dalai Lama, ni donde nadie, a buscar esos interrogantes, esas preguntas, esas respuestas para esos interrogantes. La Biblia misma nos responde. Miren el verso 13, por favor, de Romanos 2 que estamos estudiando. Verso 13 dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Es decir, aquí la Biblia me está diciendo que no por el hecho de yo saber, por el hecho de escuchar lo que la Biblia dice, ¿verdad? Por el hecho de que ustedes escuchen hoy este mensaje, no por eso son justos delante de Dios. Recuerden, no es por oír, no es por saber, no es por conocer. Eso solamente no nos justifica, sino por el hecho de, ¿qué dice? Por el hecho de no hacerlo.
Es decir, si nosotros sabemos que la Biblia dice que la ley dice que robar es malo, que robar es pecado, ¿cierto? Conocemos eso, pero robamos. ¿Qué pasa? Pues somos condenados, ¿verdad? Porque no es el hecho de conocer, sino es el hecho de no hacerlo, lo que nos justifica. Si alguien dice, si la Biblia dice, por ejemplo, que robar es pecado, pero roba, pues es culpable delante de Dios. Pero ahora viene lo contrario, si alguien que no conoce de la Biblia, alguien que no sabe de Dios, nadie le ha hablado de Jesús, jamás ha escuchado que robar es malo, que mentir es malo, pero no lo hace, dice que él condena al que conoce la ley. Así que mis hermanos, recuerden, no es por conocer, sino es por obedecer. ¿De qué le sirve a una persona saberse la Biblia de memoria? ¿De qué le sirve conocer todos los textos bíblicos si hace lo contrario? Si no la obedece, delante de Dios, ¿sabe qué? Es cero. No sirve absolutamente de nada. Ahora, otra pregunta que puede surgir: ¿puede una persona común y corriente cumplir esta ley, obedecer la ley que Dios, establecida por Dios? ¿Puede una persona hacerlo? Porque encontramos hoy día muchas personas tratando de cumplir la ley. ¿Para qué? Para ser aceptada por Dios. La pregunta es: ¿puede una persona cumplir la ley? Mis hermanos, la respuesta es un rotundo no. Gálatas capítulo 3, por favor, Gálatas capítulo 3. Dice en Gálatas capítulo 3, verso 10, dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo el que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Sí entendieron? Maldito el que no permaneciere en todas. Ah, pastor, pero es que yo obedecí 9 mandamientos, el 10 no puedo. Está bajo maldición. Está bajo maldición, está perdido. Una vez, tal vez les hablé de un ejemplo. Les decía, imaginémonos que hay un lago de 20 metros de largo, y entonces traemos a los mejores atletas del mundo, con Caterine a la cabeza, salto triple. Bueno, ya no sirve porque no le serviría el salto triple. La idea es tratar de cruzar al otro lado. Y en el lago está lleno de cocodrilos, de serpientes y de todos los animales que usted se imagine. Entonces llega el primero y salta y 15 metros, pero cayó al lago. Viene el segundo y salta 18 metros. Le ganó al primero, pero ¿qué? Cayó al lago. El último 19 metros y 90 centímetros. Casi, ¿cierto? Casi, pero cayó al lago. ¿Cuál es el destino de los 3? Los cocodrilos, ¿verdad? Alimentar a los cocodrilos, porque no importa el casi, no importa el casi. Dice la Biblia: todos los que dependan de las obras de la ley están bajo maldición. Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Así que, mis hermanos, ¿cuál es la única solución que tenemos? ¿Qué es lo único que nos puede salvar? ¿Saben qué es? El sacrificio de Cristo, porque Él lo hizo por nosotros. Es como si Cristo saltara el lago y nos llevara a sus espaldas. Es la única solución que tenemos. Es lo único que nos puede salvar, el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Qué significa eso? La Biblia dice que Cristo nos libró de la maldición de la ley. Como quien dice, Cristo nos libró de la maldición de caer en el lago de los cocodrilos. Gálatas capítulo 3, vamos a verlo. Gálatas capítulo 3, verso 13. Dice la palabra de Dios: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está:
maldito todo el que es colgado en un madero. Ahora, ¿cómo podemos entender esto? Vamos a entenderlo a través de un ejemplo. Supongamos que vivimos en Colombia y en Colombia sucedió un milagro, que se aprobó la pena de muerte para los asesinos. Ojalá ocurriera ese milagro algún día, quién sabe. Entonces en Colombia hay pena de muerte para los asesinos, supongamos, un sueño. Y entonces fulanito de tal mató al vecino. ¿Cuál sería la pena? La muerte, ¿cierto? Porque la ley dice que pena de muerte para los asesinos. Pero resulta que la noche anterior, al aplicar la pena de muerte al asesino, ese asesino se murió. Le dio un infarto, le dio un ataque, algo y se murió. Entonces la pregunta es, ¿le van a aplicar la pena de muerte al asesino? ¿Lo van a ejecutar? No, ¿cierto? Porque está muerto. No se le puede aplicar la justicia o la ley a un muerto porque está muerto. O sea, ya pierde vigencia esa ley porque el asesino está muerto. Y la ley obviamente no puede condenarlo. Mis hermanos, pues ese hombre, ese asesino nos representa a nosotros espiritualmente. ¿Qué dice la ley de Dios? Que todo aquel que peque está condenado a morir eternamente. Así que nosotros espiritualmente somos ese asesino. Vamos a ver entonces qué pasa. Estábamos condenados a morir por nuestros pecados, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con los que confiamos en el sacrificio de Cristo? Vamos a ver qué dice la Biblia, qué pasa con nosotros. En Gálatas, en el capítulo 2, por favor. Gálatas capítulo 2, verso 20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Se dan cuenta de algo? Miren, dice que ya no vivo yo. ¿Qué? Estoy muerto con Cristo. Espiritualmente he sido crucificado con Cristo. Yo morí con Cristo, morí para la ley. Así que esa ley que dice que el que peca debe morir eternamente, a mí no me puede alcanzar. ¿Por qué? Porque estoy muerto con Cristo. Y recuerden, la ley no se le puede aplicar a un muerto. ¿Entienden? Así que cuando lleguen a su casa, aquí vive Gustavo Torres. Qué pena, pero aquí no vive Gustavo Torres. Gustavo Torres está muerto, está crucificado con Cristo. Así que por favor, vaya donde el vecino, porque Gustavo Torres está muerto con Cristo. No puede alcanzarme a mí esa ley, ¿verdad? Porque espiritualmente hablando, repito, estamos muertos con Cristo, hemos sido crucificados con Cristo. ¿Qué más dice la Biblia? En Efesios capítulo 2, mire, Efesios capítulo 2, verso 6, dice la palabra de Dios: y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fíjense, no solamente morimos con Cristo, no solamente estoy crucificado con Cristo, sino que dice la palabra de Dios que Él también después, ¿qué? Me resucitó a una nueva vida, a un nuevo Gustavo, una nueva criatura, ¿verdad? La cual la ley esa que me perseguía no tiene nada conmigo, porque ese Gustavo, repito, recuerden, ese Gustavo murió y resucitó otro Gustavo, una nueva vida. Ahora a mí me rige una nueva ley. ¿Cuál ley? La ley de la gracia, la ley de la nueva vida que soy ahora, ¿verdad? Una nueva criatura, dice una nueva creación. Pero mis hermanos, si no hemos recibido a Cristo, si Cristo no es nuestro único y suficiente Salvador, entonces ¿sabe qué pasa? Estamos fritos, porque no hemos muerto con Cristo, ¿verdad? Y la ley, esa ley que dice que el que peca debe morir eternamente, esa ley entonces me va a alcanzar a mí, porque sigo vivo, ¿verdad?
y la justicia se aplica a los vivos. Así que mis hermanos, nuestra única esperanza, recuerden, se llama Cristo Jesús. Nuestra única esperanza es el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. No hay ninguna otra esperanza. Vamos al verso 14 de Romanos 2, por favor. Vamos a continuar con nuestro estudio. Dice el verso 14, dice, porque cuando los gentiles, aquí los gentiles representan los que no conocen de la ley, no conocen de Dios. Los gentiles que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley. Dice, estos, aunque no tengan ley, es decir, aunque no conozcan la ley, aunque no conozcan la Biblia, aunque no conozcan de Dios, son ley para sí mismos. Aquí nuevamente nos dice el texto bíblico que si el gentil, el indígena, el salvaje, el aborigen, el que no conoce de Dios, o que quiere imaginarse que nunca ha escuchado de Dios, nunca ha escuchado de la Biblia, nunca ha escuchado del Evangelio, nadie le ha dicho que robar es malo, pero él no roba, dice aquí el texto bíblico, entonces que ellos mismos son ley, porque tienen la ley escrita en sus corazones, aunque nadie les haya dicho, aunque nadie les haya enseñado. Ahora, aquí también puede surgir otra gran pregunta. ¿Quién les dice a ellos que eso es malo? ¿Quién le dice a una persona que no conoce nada de la Biblia? Repito, llámese indígena, aborigen, salvaje, ignorante, lo que sea. ¿Quién les dice a ellos que una determinada conducta es mala? ¿Quién les ha enseñado? Repito, sí, nunca nadie o no han tenido la oportunidad de conocerlo. Miremos quién les dice a ellos eso. Verso 15 de Romanos 2, dice la palabra de Dios, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Mis hermanos, Dios, dice aquí que Dios colocó dentro de cada ser humano, llámese como se llame, intelectual, medio intelectual, ignorante, aborigen, indígena, lo que sea, Dios colocó dentro de ellos, de cada ser humano, algo que se llama conciencia. Una palabra griega que significa con, dentro, ¿verdad? Y ciencia, conocimiento. Es decir, Dios colocó dentro de todos los seres humanos un conocimiento dentro de ellos, que nos acusa o que nos defiende, que se llama conciencia, que nos dice, por ejemplo, o que le dice al que no sabe nada, que robar es malo, que mentir es malo, que matar es malo. La conciencia que Dios colocó dentro del ser humano. Miren, escuché que en algunas tribus del Asia acostumbran a matar a los bebés cuando nacen, si son niñas, generalmente las matan. Y muchas de esas mamitas cuando van a luz una niña, ¿sabe qué hacen? Se escapan de las tribus, huyen. ¿Quién les dice que eso es malo? En otras tribus, por ejemplo, no entregan a las mujeres en matrimonio si no son vírgenes. La pregunta es, ¿quién les dice a ellos que la virginidad es una de las más grandes virtudes de la mujer? ¿Saben quién les dice? Su conciencia, el conocimiento que Dios ha colocado dentro de todos los seres humanos. Así que mis hermanos, Dios es justo y Dios no va a juzgar a nadie de una manera injusta. Pero la Biblia dice que, ¿saben qué? Nadie tendrá excusa. No hay excusa para evadir nuestra responsabilidad. No hay excusa para evadir el juicio de Dios. Ahora, los que conocemos de la ley, los que conocemos de la Biblia, los que escuchamos mensajes como estos, ¿saben qué pasa? Que vamos a ser doblemente juzgados. Somos doblemente culpables porque conocemos. Ahora alguno dirá, entonces no vuelvo a la iglesia para no conocer.
ya perdió el año porque ya conoció. Así que si no vuelve es peor, porque ya conoció. Dice que primero seremos juzgados por la ley, porque conocemos, ¿verdad? Pero hay otra ley que, ¿cuál es? Nuestra conciencia, que nos dice también que nos acusa o nos defiende delante de Dios. Es decir, seremos juzgados por dos leyes, la que conocemos escrita y la que Dios ha colocado en nuestros corazones. Seremos doblemente juzgados. ¿Por qué? ¿Quién dice eso? Ustedes dirán, ¿quién dice eso? ¿Por qué digo eso? ¿Saben por qué lo digo? Porque la Biblia lo enseña. Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12, verso 47 dice: aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Nosotros somos juzgados más severamente. ¿Han escuchado ustedes decir a los hermanitos o al creyente: uy, pastor, yo no sé por qué, pero siempre que salgo a la calle en pico y placa me pillan? Y al vecino que es borracho y ese nunca lo pillan. Ahí está la respuesta: al que más se le ha dado, más se le pedirá. No tenemos excusa. ¿Y cómo será juzgado el gentil, recuerden, el linde, el aborigen, el salvaje, el que no sabe? ¿Cómo será juzgado? Por una ley, ¿verdad? ¿Cuál ley? La ley de su conciencia. La ley de su conciencia que lo va a condenar o lo va a salvar. Los acusará, dice la conciencia los acusará o los defenderá delante de Dios en el día final. Verso 16 de Romanos 2, por favor. Dice: en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a Sócrates, ¿cierto? Conforme a Aristóteles, conforme al Dalai Lama, conforme al catecismo, no, conforme a mi evangelio, conforme a mi evangelio, conforme a la palabra de Dios, conforme a la Biblia, a lo que está ahí escrito. ¿Saben ustedes por qué el hombre se resiste a creer en el evangelio? ¿Por qué ese rechazo del hombre para creer, para aceptar que Jesucristo es más que suficiente, que Jesucristo es nuestra única esperanza, que Jesucristo es nuestra única respuesta? ¿Saben por qué el hombre se resiste tanto a creer eso? En Romanos capítulo 2, que estamos en el verso 5, por favor, miremos Romanos 2:5, ¿qué dice la palabra de Dios? Dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Esta palabra dice dureza, viene de un término griego que significa esclerosis. Tiene que ver con el endurecimiento de algo, con callosidad, o el endurecimiento de unos tejidos. De ahí viene esa palabra esclerosis, de dureza, viene del griego. Por ejemplo, ¿han escuchado ustedes hablar de la arterioesclerosis? Los que no lo entiendan, a la salida le preguntan a mi doctora Elizabeth: ¿qué es la arterioesclerosis? No es más que el endurecimiento de las paredes de las arterias por causa de grasas, de colesterol y otras sustancias que limitan el fluir de la sangre con oxígeno. ¿Y saben a dónde los puede llevar esta arteriosclerosis? Al cementerio, mis queridos hermanos. Así que ojo con la grasa, ojo con el colesterol, ojo con dormir tanto,
más ejercicio, más trote, más bicicleta, porque pueden llegar al cementerio. Así que mis hermanos, fíjense, de ahí viene esa palabra dureza, dice por la arterioesclerosis del corazón. Fíjense, también hay una arterioesclerosis espiritual. El corazón del hombre se endurece espiritualmente. Y lo peligroso es que así como la arteriosclerosis humana, que tal vez no hay síntomas, así pasa con lo espiritual. Uno no se da cuenta cuando comienza uno poco a poco a separarse de Dios, a endurecer el corazón espiritual. Y más, mis hermanos, esa enfermedad espiritual, como la humana, nos va a llevar a la muerte. Corazón endurecido. Por eso, mis hermanos, necesitamos con urgencia predicar y escuchar y estudiar el Evangelio como Cristo lo enseñó en su palabra. Porque si enseñamos un Evangelio barato, mis hermanos, vamos a seguir enfermos de arterioesclerosis espiritual. Corazones duros que no quieren aceptar ni entender que Cristo es nuestra única esperanza. Mis hermanos, es cierto, Dios nos ama. Dios nos ama. Eso no tiene discusión, no tiene duda. Dios nos ama con todo su corazón. De hecho, lo demostró en la cruz del Calvario, ¿verdad? Cuánto amor por cada uno de nosotros. Pero Dios, mis hermanos, no nos mima ni nos consiente tanto para dejar pasar por alto las ofensas. Porque ¿de qué le sirve a Dios un montón de apapachados, de mimados que van rumbo al infierno? ¿De qué le sirve? Dios nos ama así, pero tal vez no nos mima como para dejar pasar por alto nuestras actitudes. Así que, mis hermanos, a la gente hay que llevarla de una manera clara, ¿sí? De una manera sabia, pero a la realidad de que necesita arrepentirse, de que está enferma de arteriosclerosis espiritual, de que necesita un corazón nuevo, un corazón diferente, por donde fluya la sangre con facilidad y no el otro, un corazón lleno de grasa y de colesterol, por donde no fluye la sangre como debería hacerlo. Uno, mis hermanos, de los problemas de la iglesia hoy día es que han introducido dentro de la iglesia, dentro de términos bíblicos, conceptos de psicología que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Por ejemplo, han escuchado ustedes hablar, es que la autoestima. Se predica mucho, ¿no?, sobre el autoestima, nuestra autoestima. Pero mis hermanos, si vamos a la Biblia, encontramos a Pablo diciendo en el verso 24 de Romanos 7, por ejemplo, dice, el 7:24 dice: miserable de mí, dice Pablo, el apóstol Pablo, mis hermanos, al cual no le llega hoy día ningún pseudo predicador ni a su tobillo, diciendo: miserable de mí. No, qué baja autoestima tenía Pablo, ¿verdad? Él necesitaba un curso de autosuperación, porque ¿cómo va a decir miserable de mí? Necesitó haber escuchado una conferencia de positivismo para que tuviera autoestima. Dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Cierto? ¿Qué autoestima tenía Pablo? La pregunta es, ¿qué hay de bueno en nosotros? ¿Saben qué dice la Biblia de nuestras, dice la Biblia en Isaías, de nuestras justicias, de nuestras obras que hacemos nosotros? Lo compara con trapos de inmundicia, hablando de nuestras buenas obras. ¿Qué será de las malas obras? Trapos de inmundicia, les recuerdo que eran las vendas purulentas que cubrían las llagas de los enfermos, de los leprosos en ese entonces. Eso es lo que compara a Dios, nuestras buenas obras, nuestro corazón, inmundicia.
No, pero qué baja autoestima. Es que me siento pecador. Qué baja autoestima tienes. Mis hermanos, Dios no está tan interesado en mimarnos, en consentirnos tanto, porque les repito, ¿de qué le sirve un montón una iglesia mimada y consentida que va rumbo al infierno? ¿Para qué? Las personas tienen que entender y hay que llevarlas a la raíz del problema. Y la raíz del problema del ser humano se llama pecado. Ese es el problema del ser humano, el pecado. Y la única esperanza o la única solución para ese problema, para ese cáncer, para esa enfermedad, se llama Jesús de Nazaret. Es la única esperanza que tenemos los seres humanos, a través del arrepentimiento. Porque hoy, les decía, se ha sustituido esa palabra arrepentimiento por un montón de cosas que no tienen nada que ver con la Biblia, con un montón de conceptos de psicología o sociología que no tienen nada que ver con la Biblia. Así que la Biblia nos enseña que todo hombre, todo ser humano sabe, en su conciencia por lo menos sabe que existe un creador, que existe un diseñador, que existe un Dios. Así que cuando el inconverso o el ateo nos diga que no tiene razones para creer en Dios, es un mentiroso, está mintiendo, porque tiene razones, está viendo, dice Dios, está viendo la creación. Mire la creación, mire los mares, las montañas, los animales, la vegetación, los ríos, todo eso, mis hermanos, todo eso es una evidencia de que hay un creador. Es imposible que usted tire una cubeta de huevos a la pared y salga la Mona Lisa. Absurdo, ¿verdad? O sea, el que diga eso dicen es ridículo, es un tonto, ¿verdad? Pero es lo que la gente hace. No, que todo surgió de la nada, que todo surgió de un momento a otro. Increíble, es absurdo. Absurdo totalmente. Ahora, si me preguntan cuál es el camino final de un hombre sin Dios, mi respuesta definitiva y la respuesta de la Biblia es el infierno, porque no hay excusa para no creer en Dios. Y no porque yo lo diga, sino porque la Biblia lo dice, que ningún hombre tiene excusa para no creer en Dios. Hay hombres que creen tener la excusa perfecta para no pasar un día al banquillo de los acusados delante de Dios. Ellos se han hecho un lavado de cerebro para tratar de creer que Dios no existe. Otros solo bromean respecto al infierno como queriendo evadir la posibilidad de llegar un día a caer en él. Entonces lo toman como broma. Otros sencillamente son más espirituales. Ellos dicen, no, Dios es muy misericordioso, Dios es amor, Dios no va a permitir que yo vaya al infierno. Dios es demasiado bueno para mandarme al infierno. Bueno, y en eso tienen razón. Dios no manda a nadie al infierno, cada quien se va solito. De hecho, la Biblia enseña que el infierno no fue creado para el ser humano, fue creado para los demonios, ¿verdad? Así que si usted va al infierno, allí va a ser un intruso, porque no fue creado para usted. Pero si usted quiere ir allá, pues Dios lo deja, que Dios es un caballero. ¿Quiere ir al infierno? Hágale. Mire, aquí hay otra posibilidad más bonita, hay otras posibilidades mejor, pero si usted no quiere, dice Dios, yo no lo puedo obligar, porque Dios no obliga a nadie. No podemos esperar que un día estos entre por esa puerta un ángel con un fuete y traiga aquí unos borrachitos, aquí los tome aquí, pastor, estos borrachos, sinvergüenzas. Eso no va a pasar. Dios no va a obligar a nadie. Podría hacerlo, pero ahí no habría mérito. ¿Recuerdan eso que hemos hablado? No habría mérito.
Pero cuando me obligan a hacer algo, pues no hay mérito. Pero cuando sale de mi corazón, ¿verdad? Es mérito. Así que mis hermanos, no hay excusa. La realidad de la vida y de la palabra de Dios es que todos los seres humanos nacemos, crecemos, nos morimos y después de eso, el juicio. Esa es la triste realidad. Unos al infierno por la rebeldía, por la incredulidad, y otros a la gloria por la fe en Jesucristo. Este, mis hermanos, es o fue un plan que Dios trazó desde antes, dice la Biblia, desde antes de la creación del mundo, desde antes que Dios creara todo, Dios ya había establecido este plan, que el hombre es responsable moralmente delante de Dios y tendrá que responder delante de Dios por sus actos, ya sea de rebeldía, de desobediencia o de fe en Jesucristo y de obediencia. Todos los seres humanos, todos somos moralmente responsables delante de Dios. Así que las excusas que muchos se inventan no van a servir para nada. Hay excusas que parecen también a veces como acertadas. Dios, ¿cómo me va a juzgar si Él no me dio la oportunidad de conocerle? Parece una excusa acertada, ¿cierto? A mí nadie me habló, a mí nadie me predicó, a mí nadie me habló de la ley, del juicio, de la ira de Dios. A mí nadie me dijo eso. Como quien dice, yo no tengo nada que ver con Dios, porque a mí nadie me enseñó eso. Pero lo que ellos ignoran o tratan de ignorar es que la Biblia dice que no tienen excusa. Mis hermanos, Dios se salvó en salud, como quien dice. Dios se salvó en salud. Dios no dejó cabo suelto para que nadie tenga excusa. Sencillamente Dios hizo que todos los seres humanos, Él hace que todos los seres humanos conozcan de Dios, así sea a través de la creación. ¿Para qué? Para que todos seamos aptos para ser juzgados por nuestra rebeldía. Nadie tiene excusa para ser condenado e ir al infierno. La Biblia, mis hermanos, no solo dice que le conocieron y que no lo glorificaron, sino que dice también que crearon en su mente razonamientos que se envanecieron, es decir, conceptos, argumentos orgullosos. Y su corazón, dice, fue entenebrecido, fue oscurecido. ¿Para qué? Para no creer en Dios. Es decir, crearon la excusa perfecta para vivir sin Dios, para vivir una vida como si Dios no existiera, como quien dice, se creyeron su propia mentira. Se creyeron su propia mentira. Mis hermanos, ciertamente Dios no dejará a nadie sin veredicto. Lo dice en su palabra. No dejará a nadie sin veredicto. Lamentablemente unos para condenación y otros para glorificación. Pero nadie tendrá la excusa perfecta para evadir el justo juicio de Dios en el día final. Nadie en absoluto. Así que, mis hermanos, en palabras sencillas, o resumiendo esto, no creer en Dios es ser tonto. Y perdónenme por esta expresión, pero también les aclaro que esta expresión no es de mi propia inspiración, no la inventé yo, sino es Dios mismo quien dice que no creer en Dios es ser tonto. Si no me creen, miremoslo en la Biblia, Salmo capítulo 14, por favor. Voy a leerlo en la traducción, en la Nueva Traducción Viviente que está ahí, creo. Dice el Salmo 14:1, dice: solo los necios. ¿Qué significa necio? Tonto.
Tonto, estúpido, eso significa necio. Solo los necios dicen en su corazón, no hay Dios. Ellos son corruptos y sus acciones son malas. No hay ni uno solo que haga lo bueno. Mis hermanos, yo sé que aquí, yo veo aquí muchísimas mentes brillantes. Es más, todas las mentes las veo brillantes. No veo ningún tonto, como para quien diga, no creo en Dios. Todos son muy brillantes e intelectuales. Para poder entender, para poder llegar a discernir, a digerir, de que, mis hermanos, Dios es real, de que Dios es el creador del universo, de que Dios es el diseñador del universo, de que Él rige el universo, de que Él es soberano, que Él gobierna el universo, que Él energiza el universo. No sé si ustedes se han preguntado, por ejemplo, ¿quién hace que la tierra esté constantemente moviéndose? Si eso viola cualquier ley física, ¿cierto? Para que algo se mueva tiene que haber una fuerza que lo empuje. Eso lo descubrieron los científicos, las leyes físicas, ¿verdad? Ahora, ¿quién hace que la tierra se esté moviendo constantemente? No solo se mueve, sino que se traslada constantemente. ¿Quién? Alguien ahí tiene que estar empujándola, ¿cierto? Siempre, porque cuando se acabe la fuerza, pues la tierra se tendrá que parar, es obvio. Mis hermanos, la Biblia dice que Dios energiza. Él le da energía a esa tierra para que se mueva constantemente y se traslade. Dios energiza la materia. ¿Por qué? Porque Él es el creador, Él es el diseñador, Él es el soberano que rige el universo. Y si Dios, mis hermanos, conoce la Biblia dice que Dios conoce todas las estrellas y le tiene nombre a cada una. ¿Usted sabe cuántas estrellas hay en el universo? No tenemos ni un número. Dice que Dios conoce todas las estrellas y a cada una le tiene un nombre. ¿Cuántos habitantes tiene Colombia? ¿Unos 50 millones? ¿60 millones tal vez? No sé. ¿Usted cree que Dios no nos conoce a cada uno? Si conoce los miles y millones y billones de estrellas, ¿no va a conocer un puñadito de seres humanos? Mis hermanos, Dios conoce aún lo más recóndito de nuestro corazón. Esos pensamientos que en este momento tal vez están en nuestra mente, Dios los conoce. Dice el salmista, ¿dónde me esconderé de la presencia de Dios? ¿Dónde? Si bajo a la tierra, ahí está Dios. Si subo las estrellas, ahí está Dios. Si me meto debajo de la cama, ahí está Dios. Si me meto en un cajón, ahí está Dios. ¿Cómo? Dice, ¿cómo podré escapar de la presencia de Dios, mis hermanos? ¿Cómo? ¿No creen ustedes que cuando oprimen la tecla del computador para ver la página que no deben ver, mi papá no está, mi mamá no está, nadie me está viendo, pero ¿saben qué? Se les olvida que arriba hay un ojito grande que está viendo? Nadie me pilló, ¿cierto? Nadie me pilló. Voy a llevarme esto que nadie me pilló. Qué ignorante que somos, qué ignorantes. Dice que nadie se escapa al ojo poderoso de Dios. Nos conoce a cada uno, conoce nuestras debilidades, conoce nuestras fortalezas, nuestros sufrimientos, nuestras angustias, preocupaciones, todo lo conoce Dios, todo. Mis hermanos, ahí es donde se aplica este término, esta expresión de Dios. Qué tontos somos, qué tonto es el ser humano, tratando de creer que Dios no existe, tratando de separar a Dios de la creación. Qué tontos somos. Mis hermanos, ¿saben qué es lo hermoso? Que ese Dios creador del universo, ese soberano que rige el universo, que energiza la materia, que creó absolutamente todo, que hizo posible que por dos células pequeñitas se unieran y se formaran, nos formábamos nosotros, que formó el hígado, el corazón, los pulmones,
le habla todas las cosas que se forman allá adentro de la matriz de la mamita. Todas esas cosas Dios mismo dice que Dios los diseñó para que eso fuera así. Diseñó un ADN, por ejemplo, que es como un código genético hereditario para que, por ejemplo, las leonas den cría a leoncitos. Una leona no va a dar un burro. No, es que qué problema, ahí se cruzaron las materias, se cruzaron a hacerlo y salió un león burro. No, Dios lo diseñó, dice la Biblia en Génesis, desde el Génesis dice que Dios diseñó para que cada especie pudiese producir su propia especie. Eso, mis hermanos, eso tiene la mano de un creador, tiene la mano de un diseñador, tiene la mano de un ser soberano, que su ley, que su poder está por encima del nuestro. Así que, mis hermanos, yo espero, aspiro y mi deseo es que este mensaje haya tocado sus corazones. Yo sé que a nuestra mente llegan un montón de argumentos provenientes de ¿qué? De hombres con arterioesclerosis espiritual, hombres endurecidos en su corazón, que quieren hacer apartar al ser humano de la idea de que Dios es real, de que Dios existe, de que Dios es nuestro creador y de que un día tendremos que presentarnos delante de Él. Nadie podrá evadir ese día, nadie podrá evadirlo. Pero es que bueno, cuando estoy muy joven, cuando esté más viejito, mis hermanos, nadie tiene la vida comprada. No solamente se mueren los viejitos, es más, les recuerdo que se mueren más los jovencitos que los viejitos, porque los viejitos somos más cuidadosos a veces en muchas cosas, los jóvenes son más temerarios y son los que mueren más rápido. Es que nadie sabe el día ni la hora en que tengamos que presentarnos delante de Dios y seremos sentados al banquillo. Y ahí, mis hermanos, yo estoy seguro que un ángel les va a leer aquí: no hay excusa, ninguna excusa es válida aquí, porque todos tuvieron la oportunidad de saber, de conocer que Dios existía. Amén. Mis hermanos, Dios les bendiga. Coloquemos de pie, por favor. Padre Santo, en el nombre de Jesús te damos las gracias, infinitas gracias por tu palabra, por tu bendita palabra, Señor, que es ese alimento, Señor, que fortalece, que edifica y que hace crecer nuestro espíritu, Señor. Gracias, porque tu palabra, Señor, es esa lámpara que ilumina nuestro caminar, es esa lámpara que nos muestra el camino, es esa lámpara que nos enseña, Señor, tu palabra, y por la cual podemos tener conocimiento de ti, Señor. Bendito Dios, gracias, Señor, por este puñado de tus hijos, de hombres y mujeres que estamos en esta mañana, Señor, escuchando tu palabra. Yo te ruego, Señor, por cada uno de ellos, que seas tú, Padre Santo, con el poder de tu palabra, con el poder de tu Espíritu Santo, derribando todo argumento que se levante en contra de tu verdad. Que seas tú, Padre Santo, llevándonos al arrepentimiento, quitándonos esa arteriosclerosis espiritual que está debilitando nuestro corazón, que está impidiendo la circulación correcta de esa sangre, de ese oxígeno. Que seas tú, Padre Santo, dándonos un corazón nuevo, transformando, Señor, cada vida, permitiéndonos entender, Señor, que tú eres real, que tú eres un Dios vivo, que tú eres el soberano del universo, que tú riges el universo de acuerdo a tu soberanía, que tú sabes
mejor que nadie lo que es correcto o incorrecto. Que tú puedes traer, Señor, para nuestra vida lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Porque tú conoces el pasado, el presente y el futuro. Pero también, Padre Santo, haciéndonos entender y saber que somos responsables moralmente delante de ti, Señor, por nuestros actos. Y que un día tendremos que pararnos frente a ti y responder por lo que hicimos o por lo que dejamos de hacer. Pero también sabiendo, Padre Santo, que tu misericordia es grande, que tu gracia ha sido derramada, Señor, sobre la humanidad. Que tu gracia está disponible, Señor, para todo aquel que quiera recibirla. Y que aún más que eso, tú tienes preparado en el cielo grandes recompensas, grandes coronas, grandes regalos para tus hijos. Dios mío, gracias por tu palabra, gracias por la revelación que tú traes, Señor, a tu pueblo cada día a través de tu palabra, Señor. Gracias por permitirnos escudriñar, Señor, tu palabra. Gracias, Dios mío, Señor, por esas perlas maravillosas que encontramos en tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por esas bendiciones y por esas promesas que tú tienes plasmada allí en tu palabra para que nosotros podamos conocerlas y disfrutar de ellas en abundancia, en el nombre de Jesús. Oh bendito Dios, gracias Padre Santo por cada familia aquí representada. Gracias por cada hombre, por cada mujer, por cada joven, Padre Santo, porque ellos pueden estar representando generaciones que van a llegar a conocerte, Señor Jesús. Padre Santo, permite, Señor, que cada vida aquí pueda reproducir, Señor, lo que tú has hecho o vas a hacer en su vida, Señor. Que sus familias, que generaciones completas, por causa de ellos, Señor, lleguen a conocerte y lleguen un día, Padre Santo, a estar en tu presencia. Porque tú eres, Señor, poderoso para dar vida aún a lo que está muerto. Gracias, Señor Jesús. En tu nombre hemos orado, Padre Santo. Amén y amén.